muchachos? Bienvenidos a sus clases en línea de este curso con mi PEMS de nuestro cursito específicamente biología. Bien, las dos clases anteriores estuvieron muy extensas, pero es que abarcamos muchos temas. Abarcamos la genialidad de lo que es biología celular. Y empezamos a ver lo que es la parte de nutrición para ahora sí adentrarnos a lo que es la parte de la respiración y todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica respirar, todo lo que contaminación, enfermedades también vamos a incluir en esta clase. Nos vamos a dedicar propiamente a lo que es respiración y a lo que es un poquito de la parte de la nutrición, nada más para terminar lo que es la parte de la nutrición en cuanto a organismos vegetales, como son las plantas, obviamente, ¿vale? Entonces, para esta clase, la cual es nuestra clase número 6, pues vamos a seguir con esa importancia y vamos a hablar un poquito de lo que son los organismos autótrofos y heterótrofos. Porque en las clases pasadas estuvimos hablando mucho de lo que era la nutrición, como nuestros sistemas van a tener como, por decirlo así, una parte de mantenimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, que las ciertas vitaminas van a servir para la piel, otras para el músculo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que y también los sistemas pues tienen cierto objetivo, cierta función dentro de lo que es pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero estuvimos hablando mucho sobre el ser humano o digamos animales, ¿no? Pero, y bueno, ¿y los demás seres vivos qué, no? Entonces, la nutrición en los seres vivos pues va a depender o va a dar origen a la diversidad y a la adaptación también, porque es como lo vimos en las leyes de la evolución, bueno, las teorías de la evolución, que por ejemplo en las de Lamarck, que pues sí, ¿no? Que el medio pues también era un factor que influía en esta parte de la evolución y que poníamos el ejemplo de las jirafitas, ¿no? De cómo estiraron pues su cuellito para poder alcanzar su alimento. Entonces, eso es a lo que también viene el proceso de lo que es adaptación que modifica, ¿no? Ciertos factores morfológicos y que la adaptación pues sí hay que ver mucho también con la evolución, ¿no? Pero bueno, vamos a comparar un poquito lo que son los organismos heterótrofos y autótrofos. Que bueno, un organismo heterótrofo obtiene su alimento consumiendo a otros organismos. Por ejemplo, nosotros. Aquí por ejemplo tenemos a los camellos, a los hongos. ¿Por qué? Porque vamos y agarramos y fijamos la energía de otro medio o de otro organismo. En cuanto a un organismo autótrofo, por eso es auto, o sea, yo, o auto yo, auto yo. Bueno, los autótrofos son organismos que son capaces de producir su propio alimento, ¿no? A partir de sustancias pues inorgánicas o de, pues sí, no, inorgánicas por lo general son. Entonces las plantas pues se producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, aunque algunas pues, porque me vas a decir, bueno, y las carnívoras que, ok, está bien, ese es otro tipo de metabolismo, pero por lo general las plantitas van y hacen fotosíntesis porque las plantas carnívoras tienen pigmentación que tiene la clorofila y de acuerdo al proceso de fotosíntesis que ahorita lo vamos a recapitular, pues aún así necesitan la energía del sol, entonces no están tan exentas de que sean organismos heterótrofos, y bueno, o autótrofos, o sea, siguen siendo autótrofos. Los organismos los vamos a clasificar de acuerdo al tipo de alimento que consumen, ¿no? Entonces tenemos organismos herbívoros que se alimentan de plantas o sus productos, ¿no? Como florecitas, polen, etcétera, etcétera. O los frutos. Los organismos, carnívoros que se alimentan de animales, obviamente. Y los organismos omnívoros que se alimentan de todas las clases, como plantas y animales. O sea, si nosotros no somos carnívoros, somos omnívoros, ¿vale? Y bueno, eso depende también del reino. Por ejemplo, el reino Monera de las bacterias, pues su nutrición es autótrofa. Las bacterias, acuérdate que son arqueobacterias, eurobacterias,
Y bueno, es que realmente tienen principalmente su nutrición heterótrofa, perdón, y las algas verde azules, pues una nutrición más autótrofa. ¿Por qué? Porque pertenecen al grupo de las cianobacterias. Entonces, cuando hacemos todo el ciclo del ciclo del nitrógeno, pues ahí medio empiezan ahí a inmiscuirse. Ajá. ¿Cuáles otras? Un tantito. Ok. Pequeño problema técnico. Pero bueno, ya. En el reino protista, los protozoarios tienen nutrición heterótrofa y el resto de las algas, pues igual autótrofa, ¿no? En el reino fungi, ajá, pues los hongos son organismos heterótrofos. Ajá. Unos se alimentan de hecho de materia orgánica en descomposición, por eso huelen medio feito. Que son una especie que se llaman saprófitas, y otros se alimentan de algún huésped. Que este del huésped, que son los llamados parásitos, como el que salen los grillos, o no me acuerdo en dónde, o en las hormigas que crecen y que hacen, así creo que son hormigas, que hacen que las hormigas se avienten a las piscinas y así, porque el hongo necesita humedad y las hace como zombies. Ay, eso está súper creepy. Y bueno, pero existe. Y bueno, esos son los parásitos. Y otros se unen a otras especies obteniendo un beneficio, así como que me ayudas, te ayudo. Ajá. Entonces a ese de me ayudas, te ayudo se le llama, es un proceso de simbiosis, ¿vale? Y bueno, en el reino Plantae, pues que incluye a todas las plantas verdes, porque pues llevan a cabo la fotosíntesis, pues son organismos autótrofos, ajá, por esa, lo que te digo, o sea, la fotosíntesis es la obtención de energía, pero lo llevan a cabo las plantas verdes por la clorofila que tienen, ajá, y por esa clorofila, pues son, entre otros muchos factores, pues van a ayudar a producir el alimento. Y por eso te digo que son autótrofas. Por ejemplo, los musgos, helechos, arbolitos, arbustos, pastos, plantas con flores y todo eso. Y nosotros, que somos Animalia, en el reino Animalia, pues somos organismos heterótrofos, porque pues todos los mamíferos, peces, anfibios, reptiles, aves, moluscos, etcétera, etcétera, pues podemos ser, bueno, ¿cómo decirlo? Podemos tomar también recursos, como por ejemplo herbívoros, ¿no? Entonces, somos heterótrofos porque necesitamos de carne, necesitamos de plantas para nosotros poder subsistir, aunque está la onda esta de, no, es que soy vegano, y yo, ok, sí, está bien, pero no generalices, o sea, tú lo vamos a respetar mucho, y qué bien, pero hasta cierto punto, como ya lo vimos en las dietas, necesitamos de cierta proteína y pues nada más está presente en ciertas partes de los animales. Por más suplementos, por más vitaminas, por más lo que quieras comprar, o sea, nunca vas a igualar. Ajá. Pero bueno. Ahora, las agrupaciones entre diversas especies, pues es cuando los organismos interactúan entre sí. Y bueno, entre sí con su ambiente, ¿no? Y para obtener esta energía, pues necesitan de tener cierta convivencia, esta materia y esta energía, ¿no? Entonces, dichas interacciones las vamos a denominar como simbiosis, ajá, que dentro de la simbiosis, bueno, la simbiosis es una asociación muy íntima y prolongada entre dos o más organismos de diferentes especies, ajá. Por ejemplo, para que me entiendas más el de te ayudo, me ayudas. Las bacterias nitrificantes de las leguminosas pues se encuentran en ciertos hábitats, ¿no? O en ciertas zonitas. Entonces, las raíces de esos vegetales, de estas leguminosas, pues empiezan a interactuar y empiezan a crecer, ¿no? Entonces es ahí donde las bacterias nitrificantes pues empiezan a fijar el nitrógeno y es todo lo que vimos en el ciclo de nitrógeno. Mientras que las plantas obtienen nitrógeno a partir del metabolismo de las bacterias. Por eso te decía que me ayudas, te ayudo. Vamos a suponer, ¿no? Así como que es como compartir un mismo recurso, ¿vale? Ahora, también tenemos lo que es la cuestión del parasitismo,
que es cuando dos organismos interactúan, pero uno de ellos nada más se ve beneficiado a expensas del otro pobrecito. Por eso es como el hongo este que, bueno, el hongo este que crece en las hormigas, que se ve terrible. Nada más de acordarme me da como que cosa. Porque es en serio, o sea, crece y obliga, ¿no? Al insecto, en este caso, yo me acuerdo que lo vi en una hormiga, obviamente en un documental, que obliga a la hormiga a tirarse como que al agua, y pues la hormiga se ahoga, y mientras él, ay, bien feliz, estoy en el agua. Entonces ahí ese parasitismo solo está afectando a la hormiga y está beneficiando lo que es el hongo. Entonces, por eso viene la frase, perdón, donde dicen, ay, eres un parásito porque vives a expensas de mí. Y pues sí, y si nos vamos a esos extremos, podríamos hasta considerar, pero no, no a tal, no sé, no es oficial, pero incluso hasta podríamos considerar que un embarazo podría ser una especie de parasitismo, porque pues el bebé no hace nada y nada más está alimentando, ¿de quién? De la mamá trabaja, corre, brinca, se acelera y todo, y el bebé pues bien bonito, ¿no? Pero no se considera porque ese es otro proceso. Pero bueno, también tenemos lo que es el mutualismo, que el mutualismo es una relación forzosa, obligada entre organismos para su beneficio. Un ejemplo, los líquenes constituyen una relación entre un alga y un hongo, que viven como en una especie de hoyitos. Entonces, el alga vive en los tejidos del hongo y pues porta los nutrientes necesarios para vivir, ¿no? Y el alga le brinda un medio estable para que pueda crecer. Entonces, es así como que ahí sí ¿cómo lo podemos decir? Como es obligada, es así de no me dejes porque me muero. Ahí sí podríamos aplicar esa, porque si uno no se comparte, entonces se vuelve parasitismo y pues ya, ¿no? Ya sabemos que uno se vuelve minero. También tenemos la parte del comensalismo, y el comensalismo pues es igual, ¿no? Todas son relaciones entre organismos de dos especies diferentes, y aquí una se ve beneficiada pero sin perjudicar a la otra. Ajá. Por ejemplo, la rémora y el tiburón, ¿vale? Esa es una relación súper marcada del comensalismo. Es así como comensales, ¿no? Del ¿cómo se le llama? De cuando vas a comer, ¿no? Tipo MasterChef. Así como que pues yo te consumo comida y, o sea, yo quedo satisfecho y tú ganas dinero. Eso podría ser también así como una especie de comensalismo, o sea, pero ese comensalismo es que todas las especies se van a beneficiar, pero o al menos una de ellas se van a beneficiar, pero no va a perjudicar a la otra, ¿vale? Y también tenemos lo que es el amensalismo, que es una especie se perjudica y la otra no recibe nada, o sea, prácticamente es todo lo contrario al comensalismo. Y también tenemos lo que es la depredación. La depredación es donde un organismo, el depredador, hace presa a otro con fin de alimentarse, y eso lo vimos pues muy claramente cuando estuvimos estudiando las cadenas alimenticias, ¿no? Pero bueno, entonces la fotosíntesis, ese es uno de los métodos por el cual pues los organismos autótrofos pues van a obtener energía, ¿no? Porque bueno, no es que sea uno de los métodos, sino que es el método más importante, ¿no? Pero bueno, dentro de este proceso, pues la valoración de importancia es muy marcada por la transformación de energía. Ajá. Entonces, la planta, pues, o las plantas son capaces de elaborar su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Y bueno, la fotosíntesis es la transformación de energía luminosa en energía química y sustancias inorgánicas en orgánicas, ¿no? Entonces, cuando este proceso se realiza en los cloroplastos, acuérdate que lo vimos en los organelos de la célula, los cloroplastos que contienen la clorofila, que es obviamente pigmento verde, ¿no? Que le da ese colorcito tan característico a las plantas, pues va a capturar la energía luminosa, o sea, la energía del sol.
Entonces, las sales minerales y el agua se absorben a través de pelos o de filis absorbentes a la raíz de la planta, y las sales sirven para la formación de la clorofila. Entonces, el dióxido de carbono se absorbe, que está presente en la atmósfera y que se va recuperando de otros medios, pues se va a absorber a través de los estromas de la hoja, que son como, digamos, como unos pequeños poritos. Y ya, ¿no? Entonces es cuando ahí empieza a respirar y es cuando tenemos esa emisión, o sea, absorbe luz y libera oxígeno, absorbe CO2 y libera oxígeno, y etcétera, etcétera, ¿no? Es así como va a dar frutos y va a dar hojitas y va a estar sana la planta, ¿no? Entonces, de la, ¿cómo podemos decir? De la fase luminosa, porque de la fotosíntesis existen dos fases. Ajá. La que es fase luminosa y la que es fase oscura. Entonces, en la fase luminosa, que obviamente, como su nombre lo dice, requiere luz, en esta fase se rompe la molécula de agua para producir hidrógeno y oxígeno, el cual se libera pues, a la atmósfera. Y en la fase oscura, pues no necesita luz y el dióxido de carbono pues se reduce a glucosa. ¿Y cuál es la fórmula de la glucosa? C6H12O6, por si te la van a preguntar, que lo dudo. Y bueno, ¿cuál es la reacción general de la fotosíntesis? Que por cada 6 moléculas de CO2 vamos a requerir 6 moléculas de agua, y por medio de la luz vamos a obtener una molécula de glucosa y 6 de oxígeno. O sea, es un rendimiento energético súper cañón, súper, ¿cómo decirlo? Demasiada energía, vaya. Ajá, entonces es por eso que la importancia radica en que si no hay plantitas, pues no hay comida. Así de sencillo, o sea, no hay ni oxígeno y no tenemos glucosa, que la glucosa, a pesar de que aquí saldría en otro estado, o sea, no como el azúcar convencional que nosotros conocemos, vuelve a ser o es un carbohidrato que nosotros necesitamos para obtener energía. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, como la glucosa se almacena en las plantas en forma de almidón, el cual es un alimento muy aprovechado, bueno, que aprovechan mucho los animales y el hombre, pues las plantas tienen diferentes estructuras para llevar a cabo pues estas funciones y que pues sí, ¿no? Todos los seres vivos podamos aprovecharlas. Entonces, la raíz, su función es fijar a la planta al suelo y a través de sus filis o de sus pelos, pues lleva a la absorción de agua y de sales minerales. El tallo pues sostiene y le da firmeza a lo que es las hojas y las flores, y tiene conductos para llevar los minerales y el agua a las hojas. Digamos que es como una especie de tubería el tallo. Y las hojas, pues en ellas se encuentra la mayor parte de los cloroplastos, ¿no? Y los cloroplastos pues nos ayudan a la fotosíntesis, y la fotosíntesis pues es la obtención de energía y bla bla bla. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo más importante de la planta? Pues todo. La raíz fija agua y minerales, que por medio del tallo pues lo lleva a que la clorofila y pues lleve a cabo el proceso de fotosíntesis junto con la absorción de luz, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviésemos una cadena alimenticia que obviamente pues vamos a transportar energía, pues la energía fluye a lo largo de toda esta cadena, y cada eslabón, o sea, cada depredador o cada parte de consumidor, etcétera, etcétera, cada elemento que lo compone, obviamente, pues va a tener un gasto de energía, ¿no? O sea, por más pequeño que sea, sí va a gastar energía, y otra parte pues se pierde en forma de calor, ¿no? Es por eso, ahora sí, la importancia. Si no hay plantas, no hay consumidores, no hay descomponedores, y no hay depredadores, y no hay nada. Ajá, por eso, cuida por favor las plantas, cuida los bosques, por favor, porque si faltan, pues todos nos vamos para el hoyo, ¿vale? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda, pero bueno, gracias a todo ese control o a estos conocimientos que vamos adquiriendo. Mira, aquí tenemos el proceso de la fotosíntesis, mucho más claro. Pues tenemos la absorción de luz,
Ajá. Estos son como que los estromas que yo te decía, bueno, los cloroplastos y los estromas que yo te decía que van a absorber y a liberar ciertos componentes y pues nada, ¿no? O sea, de la luz todo depende y de obviamente que el tallo lleve pues la suficiente agua para que podamos liberar, bueno, nosotros no, la planta pueda liberar el O2 que nosotros pues aprovechamos de otra manera, ¿no? Ahora, a la fase oscura se le llama también ciclo de Calvin, o bueno, sí, ciclo de Calvin, y que va a depender de qué tanto rendimiento tenga, ¿no? O sea, porque hay plantas que estás en el día, pero necesitas estar en la, ¿cómo decirlo? En la oscuridad, ¿no? Perdón, no en la oscuridad completa, así en la penumbra, pero pues sí, que son las llamadas estas plantas de sombra. Entonces, ella nos lleva como tal la fase luminosa, se dedican a hacer puro ciclo de Calvin, pero bueno. Y esa molécula de ATP y NADP, pues son los así como que puro power, ajá, que necesitamos, y en este caso también la planta, pues para tener vida, para ser sana, para tener esos colores tan brillantes que tienen, ¿vale? Pero bueno, ahora, estos procesos de fotosíntesis y de obtención de energía y del ciclo de Calvin y fase luminosa, pues sí, son muy bonitos y todo, pero llevan su tiempo. Y a veces, debido a las condiciones ambientales, pues un organismo de esta índole, pues no se ve así como que tan estético. Ajá, y que en ocasiones, a veces eso es señal de que pues no está muy ya bien conservado, sobre todo los alimentos. Ya cuando tú lo ves así como que uy, está como que medio creepy, bien verde, morado, rojo, azul y con colores súper brillantes, pues es porque algo malo tiene. Pero colores así brillantes, o sea, por ejemplo, me refiero a que no sé, tienes una especie de arroz, ¿no? Arroz blanco, arroz rojito, arroz a la mexicana pues sí, o sea, se te ocurrió comer en tu cuarto y en tu cuarto hace mucho calor y se te olvidó, ¿no? Comerte un pedacito de ese arroz, y como eres bien limpio en tu habitación, pueden pasar una semana y ahí estaba el mugre arroz. Y ya cuando lo ves, pues ya tiene así como que algo extraño viviendo en él y es medio verde. Entonces, cuando un alimento tiene presencia de colores muy diferente a él, pero que son demasiado brillantes y olores fétidos, es porque no va bien. Y por lo general, un alimento no puede durar más de 4 horas fuera de refrigeración. Por lo tanto, imagínate, si nosotros nos fuéramos diario a la central de abastos a consumir, pues no nos pasaría nada, pero ya lleva cuánto de transporte. Entonces, es por eso que para la supervivencia de ciertos vegetales o de ciertas plantas, pues se empiezan a manipular genéticamente para obtención de proteínas, para que puedan ser conservados o sea, tengan mayor resistencia a echarse a perder, o que incluso tengan mayor resistencia a plagas o a sequías o a inundaciones, vaya, ¿no? Se buscan genes de uno y se los injertan en otro para que ese otro pues tenga ciertas características que tú buscas al que le quitaste un gen. A esa manipulación se le llaman alimentos transgénicos. Ajá. También hay, ¿cómo se le llama? Músculos y todo esto transgénico. ¿Por qué? Porque son el resultado de la manipulación genética. Yo tuve la oportunidad de hacer un ensayo en cuanto a, fue un ensayo, no fue un experimento como tal, fue un ensayo, porque pues obviamente no teníamos el material suficiente, ya que pues no se dedicaba a eso a mi universidad, pero pues nos dio la curiosidad con un profesor, ¿no? De manipular un poquito las condiciones de lo que era el germen de trigo. Entonces nos puso el experimento en unos frasquitos de estos de comida de bebé, pues ahí plantar nuestro germen de trigo y esperar a que lo mismo, ¿no? Hiciera lo mismo del frijolito, a que germinara. Y nosotros obligamos, ¿no? Como tal porque hagan de cuenta que el germen de trigo florece con esas pequeñas hojitas cuando llega así como que a ver el sol. Ajá, entonces dependiendo de la altura del sol es la altura que va a tener este tipo de germen. Entonces nosotros lo manipulamos, lo pusimos uno en a penumbra total,
otro a medio le da el rayito del sol y otro pues normal, hasta donde le diera el sol. Entonces al que le dio normal el sol, pues los tallos eran mucho más grandes, los que apenitas le dieron el sol, pues eran muy, muy pequeñitos, y pues el que estaba en penumbra, pues ni creció, ¿no? Entonces nos hizo una analogía, bien, ustedes ya hicieron esto, ahora imagínense, tardaron una semana para que germinara su germen de trigo, pero a nivel industrial ustedes no van a esperarse una semana porque es pérdida de ganancia, pérdida de tiempo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Nos dijo, bueno, una de las plantitas que pues que florecen a menor tamaño, pues es la violeta africana. Entonces nos dijo, si pudieran ustedes injertar un gen de esos al germen de trigo, pues obviamente tendrían ciertas características, pero habría que investigar el código, el codón, todo eso, ¿no? Entonces, pareciera mucho trabajo, y tal vez sí lo sea, pero te quedas con esa experiencia de wow, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en México, los alimentos transgénicos que ya están en circulación, pues son, por ejemplo, el jitomate, el maíz, y me parece que ya están haciendo pruebas con las calabazas. Pero honestamente, muchachos, si tú vas, y no es por desprestigiar a nadie, pero si tú vas a la central de abastos y ves las fresas del Walmart, o sea, es un mundo de comparación. Primero las de la central de abastos dices, unas, porque hay otras que no, pero dices, no, pues están bien feas, unas parecen mutantes, otras están todas ahí pegadas, y chiquitas, ¿no? Y súper sucias. Y vas al Walmart y, o sea, son unas fresotas, aguantan temperaturas, son rojas, así, rojas intensas, hasta brillan, ¿no? No me refiero a un brillo de que tiene por ahí algo extraño creciendo, pero de que corresponde a su color. Entonces, muy seguramente las fresas que son de Walmart, como son importadas y exportadas, son traídas de otro país muchas veces, o incluso de aquí mismo por las granjas de ciertas empresas que están trabajando ya en alimentos transgénicos. Pero bueno, el chiste es que están en el Walmart y tienen estas resistencias ya, tienen estas características. Yo, por ejemplo, las fresas de esas tiendas convencionales, nada más de un grupo Walmart, no es que sean malas, pero muy seguro que sean transgénicas. Y eso sí, el alimento transgénico, yo te lo puedo dar en mi opinión, yo soy pro transgénico. ¿Por qué? Porque así evitas el riesgo de que se te eche a perder un alimento, ¿no? Y que puedas obtener características de otro e injertárselas a otro alimento. Yo te puedo decir que a mi opinión no son malos, cada quien respeta. Hay muchas personas y muchas asociaciones que precisamente como Greenpeace, que también estuvimos viendo, que nos dicen, no, espérate, pues es que también no te pases, o sea, es mucho alimento transgénico, ¿ok? Recuerda que todo en exceso hace daño. Entonces tampoco te vas a estar ahí toda la vida comiendo alimentos bonitos y estéticos porque nada más los ves bonitos y estéticos. O sea, hay una parte detrás de todo ello, ¿vale? Entonces ahí es donde la tecnología también nos ayuda a llevar una dieta cuidadosa, porque recuerda que, como lo vuelvo a repetir, todo en exceso hace daño. Y ahí está la creencia, ¿no? Los mitos, sean ciertos, sean falsedades, que los alimentos transgénicos pues pueden provocar cáncer. Hay algunas pruebas, por ejemplo, que hace pues Monsanto, que a lo mejor el uso excesivo de ciertos pesticidas obviamente te van a dar cáncer porque son muchos químicos en exposición, y peor si no te proteges. Pero más no quiere decir que por el uso de pesticidas o algo así, o sea, lo voy a usar, voy a comer los alimentos que fueron fertilizados con eso y ya me va a dar cáncer. O sea, no funciona así. Eso depende del metabolismo y los cuidados que cada uno tengamos hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero bueno, prácticamente no puedo, para mí, siendo honesta, un alimento transgénico no es malo, pero tampoco puedo afirmar que sea del todo bueno para llevar una dieta balanceada, ¿vale? Bueno, para poder también evitar el uso de tanto alimento transgénico, porque sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, pues no tenemos esa tecnología tan especializada, y pues tenemos que recurrir a la conservación de alimentos por los viejos y buenos, y algunos, ¿no? Pero al menos viejos métodos para la conservación, y relativamente viejos porque todavía muchas empresas en muchos países los usan. Uno de los conservadores de alimentos pues es el calor,
que es por medio de la pasteurización, ultrapasteurización o esterilización, que se lleva a altas temperaturas y a altas presiones el alimento o incluso el material, porque cuando tú vas al dentista pues, o a cualquier médico, pues se tiene que esterilizar el material, ¿no? Entonces se llevan a altas temperaturas y altas presiones para eliminar la mayor parte de patógenos. Yo, por ejemplo, en la universidad, para poder hacer experimentos de microbiología y pruebas microbiológicas, necesitaba esterilizar mi material, y me acuerdo que lo poníamos a, bueno, no recuerdo vagamente, que creo que eran 115 libras por 15 minutos, algo así. Entonces sí era una cantidad de calor, y como necesitábamos envolverlos en papel craft, se llamaba, pues olía eso como a las tortillas. Entonces era terrible porque nos daba mucha hambre. Pero a lo que voy es de que antes de utilizar el material y después de utilizarlo, también lo teníamos que esterilizar, bueno, o en este caso desactivar a los microorganismos, porque pues imagínate, si tú agarrabas una cosa, un microorganismo, y qué tal si era el de la gripe, pues te ibas a enfermar. Y honestamente, en algunos de mis trabajos, por no tener la precaución de cuidarme y de hacer lo que se debe hacer en un protocolo, pues sí, por ahí me enfermé varias veces de conjuntivitis. Entonces así como que, uy, mejor sí me cuido. Bueno, otro de los métodos es el uso del frío, como la refrigeración o el congelamiento, que eso obviamente todos lo hacemos. Por ejemplo, cuando compramos jamoncito, no podemos dejar a la intemperie porque se vuelve verde y apesta horrible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo metemos al refri, y que por lo general muchos de los productos que consumimos pues dicen, no, manténganse en refrigeración, o en algunos casos nos dicen, manténganse en congelación, y hasta nos marca el intervalo de temperatura. Por adición de sustancias, que por ejemplo puede ser vinagre, sal, conservadores, por ejemplo el benzoato de sodio o el sulfato no sulfato monosódico, no recuerdo, pero sí el benzoato de sodio y la propia sal. Ajá, por eso se echa mucho, bueno, más bien se conserva mucho las cosas. Otras técnicas, por ejemplo el ahumado, desecación, irradiación, o también por medio de ceras. Ajá, o sea, cuando tú llevas, por ejemplo aquí dice, ¿no?, que el ahumado es una exposición del alimento al humo y se utiliza para conservar carnes. Igual, ¿no?, la desecación pues extrae el agua, que es cuando lo confunden mucho con deshidratación, pero ese es otro proceso. Y la irradiación pues es cuando se emiten cierto tipo de radiaciones para poder esterilizar ciertas cosas. En el caso de la cera, y sí, yo no sé si tú has notado que también en la central de abastos, en la que sea, hay varias frutas que no están tan pues ahora sí que son más estéticas, ¿no? O sea, más bonitas, más todo. Y que llegan a tener cierto recubrimiento, como que se sienten medio grasitas. Ah, pues eso son unas ceras para poder conservarlas mejor y que no se te echen a perder tan rápido. Pero bueno, eso es en cuanto a la conservación de alimentos. Ahora sí hablemos un poquito de lo que es la respiración. Vaya, la respiración. Ya lo habíamos dicho que es un proceso que tiene la función vital en la nutrición, ya que pues proporciona el oxígeno necesario para liberar la energía contenida en los alimentos, ya sea que estén conservados, que sean manipulados genéticamente, que sean naturales, pero el chiste es que los alimentos van a tener cierta energía. Y este es el proceso de respiración celular, muchachos, se lleva a cabo en la mitocondria. Por eso yo te decía que era muy importante que, por favor, mitocondria, no se te olvide, y de su función. Y prácticamente para entrar, pues aquí como lo vemos, necesitamos pues materia orgánica, oxígeno, agua y dióxido de carbono para obtener ese pum de energía, que es lo que va a entrar a nuestra mitocondria, y que ahora sí podemos hacer todas nuestras actividades comunes y corrientes. Pues sí, porque si no respiramos, ¿qué pasa, no? Ya sabemos, nuestra frase del día, nos vamos de mineros. Y a nosotros, como lo vemos, eso de la respiración, sí, la mitocondria nos ayuda y todo, pero eso es a nivel sustrato, a nivel molecular, ¿no? Así que vean mis ojitos hermosos, pues lo lleva a cabo el sistema respiratorio y se divide en cavidades, ¿cómo se le llama? En cavidades aéreas, conductos y pulmonares, ¿no? Bien. Una de las, la entrada de nuestro sistema,
de cómo iniciar este proceso, pues es la nariz, ajá, porque entra ahí el aire y las vellosidades atrapan las impurezas y las calientan y humedecen el aire, así como que si tú te eres de esas personas que se quitan los hoyos de la nariz, no lo hagas, porque ahí como que es una especie de filtro y va a capturar lo que nuestro organismo no necesita. De hecho, también los moquitos son una como especie de barrera. No digo que te dejes ahí los taponzotes, pero pues sí, no, tampoco estés así como que duro y duro hasta que me quito los vellitos. ¿Por qué? Porque si no te vas a empezar a enfermar. Bien, la que sigue es la faringe, que es una estructura común al sistema respiratorio y al digestivo, y pues permite el paso del aire, ¿no? También tenemos lo que es la laringe, que contiene las cuerdas bucales y que regula el paso del aire. O sea, no nada más son para cantar, sino también para regular el paso del aire. La epislotis, que es un cartílago que pues impide el paso del alimento a la laringe, ¿no? De la laringe a la tráquea. Así como que es nuestro tope, ¿no? No te empieces así como que si se me voy a comer un plátano, pues que no se me vaya a lo que es la tráquea, ¿no? O sea, relájate, vamos de poco a poco. Y la tráquea, pues es un tubo que es cartilaginoso, que digamos que se bifurca en tubos bronquiales o en bronquios, ¿no? Entonces es ahí como que el paso hacia los bronquios. Luego tenemos a los bronquios, obviamente, que son conductos que pues penetran a los pulmones, ajá, y digamos que atrapa, ¿no? Atrapa polvo, atrapan gérmenes que pueden afectar a los pulmones. Es que es como que van como por puertecitas, ¿no? Ya hasta me sentí en juego de calabozos y dragones. Y bueno, los bronquios se dividen en conductos más pequeños y los bronquiolos. Un bronquiolo son pequeñitos conductos que al final de ellos están los ¿cómo se le llaman? Los alvéolos, ajá. Y o sacos pulmonares, sí, sacos pulmonares. Y los sacos pulmonares o los alvéolos pues son, digamos, como una especie de paredes y están rodeados de capilares, ajá, que esos capilares son los llamados vasos sanguíneos, donde se lleva a cabo pues el intercambio gaseoso. Ahora, el proceso respiratorio implica la entrada de oxígeno y la inhalación y salida de dióxido de carbono durante la respiración o la exhalación. Meto oxígeno, saco CO2. Meto oxígeno, saco CO2, ¿vale? Y bueno, existen 3 tipos de respiraciones, que es la respiración externa, que en esta fase el oxígeno pasa por los pulmones a la sangre y se intercambia pues el CO2 y pues que se va eliminando ahí en la respiración, ¿no? En la respiración interna pues la sangre transporta el oxígeno a todas nuestras células y al mismo tiempo pues recoge ese CO2. Y obviamente la respiración celular, que se lleva a cabo en el interior de las mitocondrias, donde los azúcares o los carbohidratos, en este caso, de los alimentos pues producen energía al ser oxidados. Ajá, por eso te decía que la glucosa, o sea, muy fundamental en este proceso. Y bueno, para las funciones celulares pues se libera todo esto, o sea, se oxidan y aparte pues está presente, ¿no? El dióxido de carbono y el agua, ¿vale? Y entonces el oxígeno contenido en los sacos pulmonares atraviesa las paredes de estos y es captado por los glóbulos rojos de nuestra sangrecita. Y el sistema circulatorio pues ya transporta la sangre que se va a oxigenar al corazón y de ahí a los vasos sanguíneos y luego pues es distribuida a todas las células del organismo, ¿vale? Entonces todo es un proceso, por eso así como que si me falla un sistema ya me fallaron todos. Bien, vamos a seguirle. Ahora, es bien importante que tengamos en cuenta que nuestro sistema respiratorio pues
lo tenemos que cuidar. Y que está muy propenso a enfermedades y más si vivimos entre la Ciudad de México. Bueno, de las causas de las enfermedades respiratorias más comunes, pues tenemos, por ejemplo, pues las bajas temperaturas. Las bajas temperaturas siempre hace que nos dé gripita. Y pues obviamente pues ahí hay un desajuste, ¿no? La mucosa de la nariz que se calienta en el aire que entra a nuestro cuerpo, no es capaz obviamente de elevar la temperatura y el aire pues es demasiado frío, ¿no? Entonces por eso que también nos da ahí gripita. Otro tipo de enfermedades respiratorias pues son ocasionadas por microorganismos y pues que se transmiten de una persona a otra. Ok, gripita puede ser a veces confundida, tienen razón, con una especie de alergia, pero ya cuando nos da gripita aparte del descenso de temperatura que es lo que les decía de la mucosa, que permite, ¿no? Que o sea, si nosotros no tenemos esa mucosa, pues a lo mejor va a entrar más fácilmente un virus. Por ejemplo, el virus de la gripa, el H1N1, todos esos, ¿no? Y el tan glamuroso COVID entran hacia nuestra nariz y pues ya te infectas. Por eso cuando son procesos así como en China, por ejemplo, que tienden mucho a smog y todo eso, pues llevan ya sus cubrebocas, sus mascarillas y todo ese tipo de detalles. Bien, también la contaminación ambiental en presencia de sustancias como disolventes, pinturas, gases tóxicos, como que te llega a picar estos monóxido de carbono, que es por ejemplo muy venenoso, pues te llegan así como que a picar y empiezan a destruir ciertas defensas, por ejemplo las vellosidades. Y pues obviamente también el humo del cigarro, o sea, prácticamente si tú empiezas a destruir o a lastimar lo que es la entrada de tu sistema respiratorio, que en este caso es la nariz, no es la boca es del aparato digestivo. La nariz es del sistema respiratorio, pues ya es muy seguro que te vas a enfermar, aparte de que pues si no llevas una dieta bien balanceada, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes? Pues la gripe, que es o gripita, que es causada por virus, y pues ya sabemos todos, ¿no? Los síntomas, pues flujo nasal abundante, o sea que tienes muchos pocos, y fiebres, porque hay presencia de virus, porque hay presencia de virus, y ¿qué más? Pues no tienes ganas de hacer nada, cuerpo cortado y todo eso, ¿no? Entonces se atiende obviamente con médicos y por lo general pues el médico te va a enviar ya sea un antiviral o lo que sea él recomiende, y recomienda mucho reposo y obviamente ingesta de líquidos, sobre todo dicen toda mucha vitamina C, pues no vamos a englobarlo porque eso ya depende de cada metabolismo, pero sí mucha ingesta de líquidos, así que cuando tengas gripita échate tus buenos tragos de agua. Bronquitis. La bronquitis pues es cuando los bronquios se inflaman, produciendo pues accesos de tos o fiebre o dificultad para respirar. Es cuando ya están así como cuando los viejitos, no sé por qué hacen eso, pero bueno. Ahora, la bronconeumonía, que se origina por virus o bacterias, y esto ocurre cuando pues se complica una enfermedad mal atendida, como la bronquitis, y prácticamente se inflaman los bronquios y los sacos pulmonares, y al no ser atendida pues puede causar la muerte, así que tengan mucho cuidado. Y bueno, es una enfermedad que le dan mucho a los niños, de hecho, debo aclarar eso. No digo que a los pacientes maduros no, pero sí a los niños son más propensos, porque pues tienen menos cuidado con ellos mismos, ¿no? Los niños siempre serán niños. Y bueno, ¿qué más? Se recetan broncodilatadores, porque como se inflaman hay que dilatarlos, y por lo general antibióticos, pero eso depende del virus o de la bacteria que tú tengas, ¿no? O antivirales también. También tenemos la neumonía o pulmonía, que es una infección de los pulmones y que se caracteriza por tener fiebre alta, dolor de pecho, tos y flemas. Se siente horrible. Y bueno, es causado principalmente por microorganismos o la aspiración de algún objeto extraído de los pulmones.
Esta por lo general se trata con antibióticos y otros medicamentos que pueden ser dolor, desinflamatorios, etcétera, etcétera. Y uno de los más comunes, el asma, que es esta enfermedad pues deriva de reacciones alérgicas a grasas de polen, ácaros, sustancias químicas, pinturas, humo de cigarro. Y es una enfermedad de hecho que es pues un poquito molesta. Depende del grado, ¿no? Porque prácticamente se inflama pues todos los conductos donde te permite salir aire. Bueno, no todos, pero sí al menos los más principales. Y dificulta pues la acción de respirar, ¿no? Y bueno, al provocar esto, pues ocasiona también que se oprime el pecho, así como que y empiezan así a sentir terrible y pues silbidos al respirar, así como que así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También tenemos la contaminación del aire y las enfermedades de vías respiratorias. Esa contaminación del aire y las enfermedades de vías respiratorias pues son así como que se ligan, ¿no? Y por lo general nosotros lo ligamos mucho a lo que es la época de invierno. Ajá, ¿por qué ahí? Porque los niveles de contaminación en esta época aumentan más, la gente sale más, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo quiere pasear, entonces ahí es donde aumentan más. Y bueno, como se emiten ciertos contaminantes pues al aire, se deben encontrar en una capa inmediata en la superficie terrestre. Ajá. Entonces se incrementan y se vuelven especialmente peligrosos, ya que por la temporada, pues los vientos, que hay menos calor y todo eso, pues ahí están sobres. Ajá. Y también le ayuda mucho la calidad del aire. Entonces, cuando nosotros empezamos, no que los IMECAS, no que hay contingencia, no que esto, pues háganle caso, muchachos, porque de verdad es muy difícil estar tratando este tipo de enfermedades, a pesar de que dicen, ay, es una gripa, ay, es esto, pero sí tiene o sea, sí es molesto, ¿vale? ¿Cómo se va a clasificar? Pues en buena, regular, mala, muy mala y extremadamente mala. Ajá. Estos intervalos son de partículas suspendidas y por lo general el gobierno, al menos aquí en la zona metropolitana o en los noticieros te dicen si sales o no sales. Ajá. ¿Dónde sí podemos salir a hacer ejercicio? Pues es entre buena y regular y el tiempo que establezca, ¿no? Por lo general salimos 1 hora, entonces cuando es regular no podemos salir más de 30 minutos. ¿Vale? Y aquí es donde dice, bueno, cuando es buena la calidad del aire es satisfactoria, no existe mucho riesgo de salud, prácticamente no hay sustancias suspendidas en el aire o muy poquitas, ajá. Y se puede realizar cualquier tipo de actividad al aire libre, puedes correr, cazar un mamut o lo que quieras. Y cuando es regular, que ya hay intervalo de entre 51 a 100 sustancias suspendidas, pues es aceptable, más no es lo ideal. Entonces la calidad del aire, dices, bueno, está bien, pásale, pero en algunas zonas o en el caso de que haya algunos contaminantes, las personas que son susceptibles, o sea, que tengan asma o que tengan alguna complicación a la hora de respirar, pues hay que tenerles cuidado. Por lo general no se deberían de esforzar, no deberían de hacer este tipo de ejercicios estas personas, porque entiendo a lo mejor una persona tiene asma y necesita salir a trabajar, pero le recomiendan que no debe de ser nada de ejercicio. Ajá. De mala, pues de 101 a 150 y ya si eres muy dañino, por ejemplo, a estas personas que son muy sensibles. Ajá. El público en general usualmente no es muy afectado, salvo por ejemplo los que tienen asma, los que tienen enfisema pulmonar, etcétera, etcétera. Y los niños, ajá, los niños, ahí sí ya a los niños ya como que les empieza así como, no, espérate, mejor al niño no, ajá. Cuando es muy mala, ahí sí ya afecta a todos, o sea, ya empieza a afectar. Todos pueden experimentar pues ciertos problemas de salud, por ejemplo, dificultad para respirar. Algunas veces hasta tienen alergias, lloran, pero no lloran porque estén tristes o porque les duele algo, sino porque por esto mismo de que les pican las alergias, ¿no? Entonces ya los adultos mayores y los niños pues ya no pueden realizar nada de actividad, de hecho se recomienda que ya ni salgan, ajá.
Y pues la población en general debe de limitar, ¿no?, sus salidas y sus esfuerzos. De hecho, aquí ya de plano nadie debe de hacer actividad para hacer ejercicio y todo eso. Y en extremadamente mala, no, ahí sí ya de plano, o sea, nadie debe de salir. O sea, prácticamente ya se le considera como un estado de emergencia y pues debemos de suspender actividades, así de plano. O sea, afortunadamente, o más bien no sé si sea cuestión de suerte, yo en mi vida he llegado a ese extremo, pero sí me ha tocado estar en muy mala. Y sí hemos estado así como que en 3 días. Y por ejemplo, las personitas que se ponen a tronar cohetes en épocas festivas, pues ahí son los de los principales contaminantes. Por eso, nuestro sistema inmunológico es el que dice, alto ahí, Satanás. Porque cuando empieza a haber estas afectaciones, empieza a dañarnos, ¿no? Entonces nuestro sistema inmunológico determina quién, o sea, bueno, no es que determine, sino que va a ser una especie de defensa y va a combatir a los microorganismos causados de estas enfermedades. Es cuando les dicen alto ahí, Satanás, y que es cuando actúa, como yo te dije la clase pasada o antepasada, no recuerdo, que era como una reprogramación. Entonces él ya tenía guardada la información de quién lo atacaba y que si volvió a atacar, pues ahí le decía, nada, espérate, tú estás vetado, pero que si por mínima la mutación que tuviera ese virus y el sistema inmunológico no lo detectaba como ya alguien existente en él, pues que iba a empezar a atacar. Y obviamente el sistema inmunológico no iba a ser así de, ay, sí, pásale, ¿no? Sino que va a empezar así como que rayos, espérate, ¿cómo lo atacamos? ¿Cómo es esto? Y ya, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer el sistema inmunológico. Y bueno, ¿qué son? ¿Cómo podemos hacer que nuestro sistema inmunológico pues no pierda esa vitalidad? Pues por una alimentación balanceada, higiene, descanso, ejercicio físico, pues nos va a ayudar, ¿no?, a aumentar esas resistencias a estas enfermedades. Aparte de las medidas preventivas para estas enfermedades respiratorias, que son, por ejemplo, evitar los cambios bruscos de temperatura y abrigarte cuando tu mamá te diga ponte suéter, aunque tú no tengas frío, pero recuerda que es para reforzar a tu sistema inmunológico. Alimentarte sanamente, por favor, cuando su mamá les digan cómete el pollo o cómete todo, cómetelo, por favor. Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, ya que ayudan pues a fortalecer pues esta parte de las vías respiratorias y obviamente el sistema inmunológico. Evitar el contacto físico con personas que ya están enfermas, vías respiratorias. Yo sé que a lo mejor te mueres por un abrazo, una estrechada de manos o un beso, pero por favor no lo hagan. Evitar lugares con fumadores, evitar exponerte a contaminación ambiental, obviamente, y procurarte inyectarte con tu vacuna de la influenza o de la neumonía, según sea el caso, para que pues evites todo esto, ¿no? Y tu refuerzo, por favor, las agujas ni duelen, son de chocolate. Entonces, si tú llevas a cabo todo esto, pues obviamente no te va a pasar nada. Pero si eres de esas personas que dicen, que espero que no, espero que no, porque digo, va a haber muchas personitas que estén tomando el curso y que a lo mejor tengan un poquito más edad que otras, pero si eres menor de 16 años, por favor, recapacita tu vida de que estés fumando, porque el tabaquismo es una enfermedad y es un vicio aparte. Se le considera droga porque genera cierta adicción. Entonces, el tabaquismo lo vamos a definir como la adicción o dependencia al tabaco. Sus hojas se fuman, se mastican o se aspiran. Entonces, el tabaco contiene nicotina, más de 19 sustancias químicas cancerígenas, como el alquitrán, y más de 4,000 químicos adicionales que ocasionan pues un daño terrible al fumador, ¿no? Y no nada más al activo, también al pasivo, que son las personas pues que están ahí alrededor y están fumando, ¿no? O sea, se están fumando literalmente el humo. Entonces, la dependencia al tabaco es psíquica y a la nicotina es física. Entonces, al consumir tabaco se incrementa el riesgo de ¿qué? Pues de tener enfermedades cerebrovasculares como embolias o trombosis, cáncer en pulmón, boca, laringe y esófago, enfermedades cardiovasculares como es el infarto, la hipertensión arterial
O problemas pulmonares, que es el asma, bronquitis, enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también llamada como EPOC. Ajá. Entonces, la nicotina, prácticamente al ser inhalada, estimula el sistema nervioso y provoca que las glándulas suprarrenales de nuestro sistema pues liberen adrenalina y te sientas así como que sí, está poderoso, y que aceleran el ritmo cardíaco. Entonces ahí están, bueno, no suena como reloj, pero bueno, el chiste es que te acelera el ritmo cardíaco, y al acelerar el ritmo cardíaco pues se acelera la presión sanguínea. Entonces la nicotina es tan adictiva como la morfina, la cocaína o el alcohol. Por eso te digo que se considera como una droga. Y pues obviamente el consumo prolongado del tabaco pues incide en el desarrollo de enfermedades graves como cáncer pulmonar o enfermedades pulmonares, o también si estás fumando y eres menor de 16, 17 años, pues vete haciendo la idea de que te vas a quedar chaparrito. Ajá. Otra de las enfermedades que son terribles pues es el cáncer pulmonar, que es prácticamente el tabaquismo en el factor más importante de su desarrollo. Ya es cuando ya de plano afectó a todas sus células, y lamentablemente ocupa el primer lugar en la lista de cánceres, ¿no? Y la segunda pues es causa pues es ya cáncer de mama. Pero en México estamos en esos puntos, en los puntos de hasta arriba. O sea, encabezamos a veces las listas. Rayos. Entonces, ten cuidado porque muchas personas mueren de eso. ¿Por qué? Por el estrés. O sea, piensas que al fumar se te va a bajar todo el estrés que tienes. Pero créeme que si haces ejercicio se te baja más y estás más sanito. También ten cuidado porque hacer ejercicio en exceso pues no es recomendable, que llega un momento en que se llama vigorexia, entonces pues tampoco, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces las acciones para evitar el consumo de tabaco pues es promover y educar a la gente, más que nada, educarnos de que, o sea, sí está bien que te fumes 1, 2, 3 al año si quieres, pero no es así como que, ay, lo necesito, no, o sea, relájate. Ajá, eso es lo que nos falta, reconocer o conocer, ¿no? Que no nada más el fumar nos va a liberar de cierto estrés. También pues promover que los derechos de los no fumadores, ¿no? Porque luego estás así como que estoy hablando con alguien, y a mí me pasó con un amigo, bueno, ya no es mi amigo, pero por lo mismo, de que fumaba, y yo así como que, oye, espérate, ¿no? O sea, llego a mi casa y piensan que soy yo. Digo, yo ya soy mayor de edad, no me dice nada, pero sí es molesto el olor. Entonces así como que no quiero oler a tabaco. Y es más, ya hasta te juro que tenía los dientes verdes, mi amigo, por tanto cigarros. Se echaba como 3 cajetillas al día, y yo así como que relájate, o sea, tampoco estás lleno de estrés, ya ni yo. ¿Qué más? Pues que la OMS promueva mucho más lo que es el Día Mundial del Tabaco, bueno, sin tabaco, realizar campañas para pues estar en contra del consumo de tabaco en medidas masivas, y obviamente pues en televisión, en radio y todo esto, ¿no? Y promover el uso del tiempo libre sin tabaco, vida saludable, por favor, hacer ejercicio. Bien, vamos a dejarle hasta aquí con esta clase. Pues ahora sí, chicos, vamos a empezar nuestra sección de preguntas. Son rapiditas, son 6 nada más. Vale, entonces se me fue. Dice, ¿cuál es la calidad del aire? Si es buena, ¿no? O más bien, cuando la calidad del aire es buena, se considera que se puede realizar actividades al aire libre, no se realizan actividades al aire libre, se pueden realizar actividades al aire libre, pero los niveles de contaminantes pueden aumentar, o se debe evitar salir de casa. Obviamente B y D no pueden ser, porque pues si es buena la calidad del aire, podemos salir. Aquí la respuesta correcta es el inciso A, porque en el inciso C podría ser mala, la podríamos considerar como regular o mala, porque, o sea, sí nos dicen está súper padre, está bien, relativamente bien los niveles, pero puede aumentar la contaminación, ¿no? O sea, no te confíes, porque pues ahí vamos a andar los contaminantes. Ok, pregunta número 2. ¿Los pulmones
pasan el oxígeno a la sangre y se intercambia por el CO2. Esto obviamente nos están preguntando qué tipo de respiración es. Respiración anaerobia no, porque ni siquiera lo vimos, y aparte de la respiración anaerobia no hay como que una cantidad de oxígeno significativa. Ajá. Entonces, no, solamente hay trazas de oxígeno o en ocasiones es nulo en oxígeno cuando estamos hablando de respiración anaerobia. Respiración celular, ok, podríamos considerarla, pero no es como tal el proceso. Recuerda que ese proceso lo lleva a cabo la mitocondria. Por lo tanto, nos queda entre respiración interna y externa, a lo que la respuesta correcta pues es el inciso D, ¿vale? Vale. Pregunta número 3. ¿Es causada por un virus? Los síntomas son flujo nasal, tos y en ocasiones fiebre. Inciso A, bronquitis. Inciso B, gripe. Inciso C, neumonía. O inciso D, salmonelosis. Ok, salmonelosis no es porque esa por lo general es un padecimiento que se genera pues en el estómago. Ajá. Y sobre todo cuando estamos comiendo carnitas. Ajá. Bronquitis no, porque eso ocasiona los bronquios. Tal vez sí exista la tos y la fiebre, pero no hay como tal el flujo nasal o no es significativo. Entonces nos queda gripe y neumonía. Por lo tanto, la neumonía ya es un caso muy extremo de gripe y aquí no como que nos están dando los síntomas muy básicos, ¿no? Entonces el inciso correcto es el inciso B. Siguiente. Impide el paso del alimento de la laringe a la tráquea. Inciso A, nariz. Inciso B, faringe. Inciso C, epiglotis. Y el inciso D es la tráquea. Obviamente la tráquea no es, porque la tráquea viene en la misma pregunta. Entonces nos queda la nariz, faringe y epiglotis. La nariz no puede ser porque esa es la entrada de nuestro oxígeno. Ajá, entonces nos queda la faringe y la epiglotis. Entonces la respuesta correcta es el epiglotis, ¿va? Porque recuerda que te dije que era como una especie de puertita, ¿va? De barrera que tenemos. Ok, siguiente. Proceso por el cual entra oxígeno y su salida es en forma de CO2, o sea, de dióxido de carbono. Inciso A, exhalación. B, respiración. C, oxigenación. Y D, inhalación. Prácticamente nos están describiendo la exhalación y la inhalación, pero en un solo proceso. Por lo tanto, inhalación y exhalación no es porque tenemos que juntarlas. Oxigenación no es, ajá, porque la oxigenación es ahí en la parte de donde vamos a meter oxígeno, pero nos está hablando de la salida, por lo tanto es el proceso de respiración, ¿vale? Y por último, enfermedad relacionada con la respiración: síndrome de Turner, tabaquismo, nihilismo y gastroenteritis. Ok. Aquí hay una respuesta muy chistosa, o bueno, que no tiene nada que ver con las demás. Ajá. El nihilismo es una corriente filosófica, o sea, por lo tanto el nihilismo ni es. La gastroenteritis es de la pancita, así que esa tampoco es. El síndrome de Turner es un síndrome que yo les expliqué, que era cuando las chicas tenían un defecto en uno de sus genes y las hacía parecer pequeñas, ¿no? Por lo tanto, pues la respuesta correcta también es el inciso B. Entonces, muchachos, vamos a dejar aquí la parte de respiración. Nos falta definir bien qué es lo que es la parte de respiración anaerobia y aerobia. Y nos pasamos a la parte de reproducción, ¿vale? Ya nada más nos falta el tema de reproducción y acabamos este bloque de biología. Bueno, de mi parte es todo. Cuídate y nos estamos viendo en nuestro próximo video. Bye bye.